Escucho un sonido raro, no sé si tío Andrés, si es del computador suyo, del mío. Voy a desconectar mi audio. Usted me dice, yo la escucho. Ah, sí, es del suyo, sí. Cuando lo desconecta ahí es como no sé, como un sonido raro, pero es solamente cuando lo conecta, tío. Ya, chiquillos. Como un tecleado. Sí, como una pulsación, no sé, algo extraño, sí. Vamos a dejar desconectado. Voy a estar acá atento, ¿ya? Ya, tío, pues. Ya, niños. Lo que vamos a empezar a ver hoy día en esta clase se trata de nuestra nueva unidad. Ya recuerden que la unidad anterior correspondía a todo lo que tenía que ver con Grecia y Roma. Y ahora corresponde a lo que tiene que ver con la unidad nueva, que trata principalmente sobre formación ciudadana, ¿ya? En muchos aspectos. Lo primero que vamos a revisar ya tiene relación con los deberes y los derechos, ¿ok? Deberes y derechos, vamos a ver cuál es la diferencia entre un deber y entre un derecho, ¿ya? Porque no son lo mismo, pero sin embargo van de la manito, ¿ya? Entonces, el objetivo de nuestra clase es conocer qué es un deber y qué es un derecho y cuáles son sus principales diferencias, ¿ok? ¿Cuáles son las principales diferencias entre ambos conceptos? Porque como les digo, mucha gente suele confundirlos, lo que es un deber y un derecho, pero porque van de la manito, ¿ya? Porque uno corresponde al otro, pero no son lo mismo. ¿Se escucha, chiquillos? Como que parece que de repente se me corta, ¿o no? Ah, ¿se escucha bien? Ya, perfecto. Ya. Entonces, cuando hablamos, chiquillos, de derechos, y deme un segundito que me acordé de algo, me acordé del rayado de pantalla. Espérenme. Ya, ahora sí. Cuando hablamos, chiquillos, de qué es un derecho, estamos haciendo alusión, chiquillos, a un conjunto o normas y principios y normas. Ya, una norma es algo que se debe seguir sí o sí, ya. Generalmente estos principios y normas están relacionados con el orden y la justicia, es decir, el orden en el sentido eh, de que, como la misma palabra lo dice, de que esté ordenado y justicia en el sentido de que no se cometan actos malos, ¿ok? Es importante, chiquillo, el derecho porque de cierta forma eh, le da, le da al ser humano una forma de poder, digamos, poder expresarse, ¿sí? Poder manifestarse de distintas maneras, ¿cierto? Tener este derecho a distintas cosas que de hecho ahora vamos a ver en las siguientes diapos, vamos a ver algunos de los ejemplos de los derechos humanos, ¿ok? Esos son los principales derechos que nosotros conocemos. También están los derechos del niño, ¿ya? Pero hoy día vamos a revisar algunos de los derechos humanos, ¿ya? La próxima semana nos tocaría revisar los derechos del niño, ¿ok? Entonces, cuando nosotros decimos, chiquillos, tener derecho, estamos haciendo referencia a que estamos pidiendo una cierta justicia o igualdad ante los demás, ya ser tratados de la misma manera por la ley, ¿cierto? Por aquellos que
Sí, sí, ya digámoslo así por la ley, no vamos a complicarnos más con eso, ¿ya? Ser tratados de la misma manera. Y para poder ser tratados de la misma manera, chiquillos, es que se crean los derechos humanos, ¿ya? ¿Por qué se crearon los derechos humanos, chiquillos? Principalmente a partir de el no cumplimiento de cosas básicas, ¿ya? Por ejemplo, en las guerras, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, hubo mucha gente que murió a causa de una idea. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial murieron muchas personas judías, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos, ¿por qué los mataban? Porque ellos no tenían la nacionalidad alemana, eran judíos. Por lo tanto, según los alemanes, ellos eran una raza inferior. ¿Quién era inferior? Los judíos y en algunos casos los árabes también, cualquier extranjero. Y obviamente, los trataban de una forma muy mala, los torturaban, ¿sí? Les quitaban toda posibilidad, ¿cierto?, de poder decidir sobre su propio cuerpo, decidir sobre sus propias acciones. Entonces, una serie de cuestiones, chiquillos, en donde a mucha gente se le vulneraron sus derechos, que tiene que ver con la creación de los derechos humanos, ¿ya? Es decir, que a partir de esta creación se supone que no debiese volver a ocurrir esto nunca más, sino el que, el que caiga en la violación de derechos humanos puede ser sancionado duramente, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver algunos de los derechos humanos. Y esta es una versión, chiquillo, adaptada para niños, ojo, con dibujo y cosas así, ¿ya? Derecho humano. Nadie puede ser maltratado o castigado de manera cruel o humillante. Es decir, todos tenemos el derecho a ser tratados de una forma buena, de forma correcta, ¿sí? Ni aunque sea la peor persona, tiene el derecho a ser tratado o maltratado, tratado de una forma negativa, ¿ya? Y esto nace principalmente, como les digo, a partir de las guerras. La ley debe ser igual y proteger a todos. Proteger a todos. Tienen derecho a que sus derechos, parece que aquí me faltó la otra parte, pero era a que sus derechos sean cumplidos, ¿ya? Lo que pasa es que este era un PDF, así era como un libro. Entonces yo fui cortando algunas partes, ¿ya? Pero este derecho más que nada se refiere a que todos debemos ser protegidos ante la ley, ¿ya? Todos debemos ser iguales ante la ley, ¿ya? Y cómo ¿qué ejemplo puede ser ante esto? Por ejemplo, una persona que tiene mucho dinero y una persona que tiene poco dinero, si tienen algún problema y se enfrentan judicialmente, ¿cierto? Ambos deben estar en la misma posición ante la ley, ¿ya? No porque uno tenga más dinero va a tener más posición, no. Quiere decir que están en la misma posición. ¿Se entiende, chiquillo, eso? ¿Sí? También podemos, si lo llevémoslo a un caso, chiquillos, del colegio, supongamos. Tenemos dos compañeros de clase, del curso, del tercero básico, que se pusieron a discutir, a pelear, y llegaron a los golpes. Grave la cosa. Se pusieron a pelear a golpes los dos. Los llevamos a los dos a inspectoría. Ambos se molestaron, ambos pelearon, ambos se pelearon con golpes. Entonces, ¿sería justo que el director o el profesor se pusiera del lado de un solo niño? No sería justo, ¿cierto? Porque de un lado tenemos que, claro, si bien uno empezó a molestar, pero el otro no se quedó callado. El otro también molestó, también pegó, por lo tanto, ambos tienen igualdad de culpa, ¿cierto? Entonces ahí lo estamos juzgando a los dos de la misma manera, ¿ya? Por lo tanto, los dos serían castigados de la misma forma, ¿ya? A eso se refiere más o menos de que
todos debemos ser iguales ante la ley, ¿ya? Nadie puede ser expulsado, leí la de abajo, nadie puede ser detenido o expulsado de su país a menos que haya motivos muy graves. Todos tienen derecho a ser juzgados por tribunales justos cuando son acusados de una falta. Y eso se refiere, chiquillos, uy, se me quedaron pegados toditos. Tipo, Andrés está por ahí. Siempre. Sí, se había quedado pegado. No parece que fue su computador, pero se escuchaba bien usted. Ah, ya. Sí, porque yo estaba, de repente estaba mirando la cámara y se quedaron todas las pantallas pegadas, todas las caritas pegadas y dije, Sí, ay, se me debe haber ido el internet. seguramente, pero acá siguió funcionando. Ah, ya, súper. Ya, chiquillos, sigamos. Entonces, les leía este que dice que nadie puede ser expulsado, detenido del país a menos que haya cometido algo muy grave. Ya es como que, por ejemplo, a mí se me acusa injustamente de haber quemado, eh, ¿qué puede ser? La moneda, radical. Que se me acusa injustamente que haya quemado la moneda o que haya querido quemar la moneda. La moneda es, recuerden, donde está el presidente, ¿ya? El Palacio de la Moneda. Entonces, por esa causa, obviamente, se decide que yo soy, se llega a un consenso de que yo soy una terrorista y me van a echar del país, me van a expulsar del país, ¿ya? Me voy a tener que ir exiliada a otro país. Así, por ejemplo, me voy a tener que ir a vivir a Argentina o a Bolivia o a Perú, porque en mi país ya no me quieren, ¿ya? Y eso es por ningún motivo, en el sentido de que lo más probable es que yo no haya querido quemar la casa de la moneda. Lo más probable es que ni siquiera yo haya estado en ese incidente y que yo haya ido pasando justo por ahí y me pillaron mirando, ¿cierto? Y pensaron que yo tenía... Eso es un motivo por el cual no podrían echarme, porque no tendrían pruebas. No pueden expulsar a alguien sin tener las pruebas suficientes, ¿ya? Pero si tuvieran las pruebas de que yo sí fui la culpable de haber intentado quemar la moneda, me pueden expulsar del país o me pueden detener. ¿Qué quiere decir detener? Que me llevan los carabineros. Me llevan a una comisaría, ¿ok? Entonces, tenemos otro que dice, todos tienen derecho a circular libremente dentro de su propio país, a salir de cualquier país, incluso el propio y regresar a él. Y este derecho, chiquillo, es súper importante porque justamente hoy en día que estamos en pandemia, no lo estamos viendo. Y no es que se nos vulnere este derecho, chiquillos, eh, porque sí, pero es obviamente porque como estamos en situación de pandemia, no podemos salir, porque si salimos nos contagiamos y si nos contagiamos podemos contagiar a mucha gente más. Entonces ahí está el problema. Pero lo que no debiese pasar es que esto durara mucho, para siempre, ¿ya? Idealmente, todos tenemos derecho a circular por cualquier lado, pero como les digo, como ahora estamos en pandemia, esto no está ocurriendo. ¿Por qué? Primero, no podemos circular por cualquier lado, ¿cierto? Sin tener un permiso que diga que vamos a ir a hacer tal o tal trámite, ¿cierto? No podemos salir de cualquier parte del país, porque inclusive las fronteras de nuestro país están cerradas, no están conectadas con otros países, ¿cierto? De cierta forma, si lo vemos bien, claro, aquí se está violando un derecho, pero se está violando un derecho que es necesario, chiquillos. No es que no está mal porque lo estamos haciendo para cuidarnos, ¿cierto? Para cuidarnos en esta pandemia, ¿ya? Por ejemplo, se dice que una violación al derecho, a los derechos de las personas tiene relación con esta aplicación de toques de queda, ¿ya?
que es cuando a ti se te restringe el tiempo de estar en la calle, ¿ya? Bueno, ahora con el tiempo se alargó el toque de queda, ahora ya no es hasta las 10, ahora es hasta las 11. Pero yo no sé si recuerdan ustedes el año pasado, cuando estábamos como en tiempos de estallido social, ¿cierto? Hubo una vez que el toque de queda empezó a las 9 de la noche. Habían toques de queda que empezaban, si no me equivoco, entre las 7 y 8 de la noche, cuando estaba la embarrada, ¿se acuerdan? Cuando estaba la embarrada en los metros, las calles, toque de queda era desde muy, muy temprano. Y si lo decimos de cierta forma, claro, ahí hay una violación al derecho de circular libremente, pero también está el cuidado de la gente. No lo hicieron de cierta forma por violar un derecho, sino que justamente se hizo para cuidar a la gente de las protestas y de todos los problemas que estaban ocurriendo. ¿Ya? A ver, vemos que David está con la mano arriba. David, a ver si el tío Andrés nos ayuda a habilitar el micrófono de David. Que, profe, no sé si que estoy loco, ¿no? Que escuché en una parte que toque de queda es una palabra muy extraña, creo. No alcancé a escuchar nada, se silenció. Active el audio, David. David, ahora sí. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí, mi niño. Que no sé si escuché mal o bien, que el toque de queda es una palabra muy extraña. Es una palabra extraña, de hecho. Y la, si mal no me equivoco, chiquillos, el origen de esa palabra viene de mucho tiempo atrás, ¿ya? Es como, se supone que si tú, porque no sé realmente si este es el significado, yo lo escuché una vez. Escuché que se decía toque de queda, era porque si tú salías, por ejemplo, no sé, a una fiesta, el toque de queda empezaba a las 9, supongamos. Tú salías a una fiesta y no te venías antes de las 9 a tu casa, te tenías que quedar en esa fiesta hasta el otro día, hasta que se levantara el toque de queda. Por eso se llamaba así, lo que yo tenía entendido, pero realmente no sé si sea así. Yo lo escuché por ahí de manera como un cuento, como una historia, que era porque la gente salía a la fiesta y tenía que quedarse ahí porque no podía volverse a sus hogares. Por eso era de queda, pero la verdad es que no sé realmente si es 100% así. Vamos a... Interesante igual, lo voy a buscar bien ahora. Lo voy a Tía, buscar bien. Es algo que yo lo escuché. Ah, el tío Andrés. A ver, tío Andrés, si nos puede ayudar. claro, justamente a lo que usted se refiere, a lo que usted se refiere eran las fiestas de toque a toque. Ah, ya. Entonces, cuando comenzaba una fiesta, empezaba antes del toque y cuando terminaba la fiesta era cuando ya pasaba el toque y queda. Entonces, así se iba Ah, la gente en la mañana. Esas eran las perfecto. fiestas de toque a toque, pero el toque y queda en la realidad fue impulsado en la Segunda Guerra Mundial para evitar que la gente sufriera daño por los bombardeos. Entonces hacían sonar una sirena y eso Ah, obligaba a la gente a quedarse en casa. En la Segunda Guerra Mundial empezó el tema del toque y queda. ya, perfecto. Perfecto, tío Andrés. Muchas gracias, muchas gracias. Ya, chiquillos, ven, ahí nos queda bien, bien, bien clarito lo del toque de queda. ¿Ya? Ya, entonces sigamos con el otro derecho que vamos a revisar, que es que todos tienen derecho a reunirse y a formar asociaciones, pero nadie puede ser obligado a hacerlo. Cuando se refiere, chiquillos, a formar asociaciones, quiere decir que yo me puedo unir con un amigo para hacer, por ejemplo, para vender productos, para hacer un negocio, por ejemplo, para hacer un almacén y vender cosas, ¿cierto? Pero nadie me puede decir, tienes que hacerlo sí o sí conmigo, si no, jodiste. No, es una cosa que uno llega de cierta forma a un acuerdo, a un consenso, ¿ya?
No, nadie me puede obligar a hacer algo que yo no quiero, ¿ya? Todos tenemos derecho a reunirnos y asociarnos a cualquier persona de manera voluntaria, ¿ya? Tenemos otra que es, todos los seres humanos nacen libres, todos son iguales al nacer y por lo tanto cada uno puede tener sus propias y tiene capacidad para estar en su alrededor. Aquí yo creo que era sus propias opiniones, que se me cortó también, sus propias opiniones y tiene capacidad para estar a su alrededor. Todos deben actuar por igual entre sí. O sea, ¿a qué se refiere esto, chiquillos? Principalmente que nacemos libres. Nadie nace como un esclavo. Y esto nace, ¿se acuerdan que los romanos tenían esclavos? Los romanos, ¿cierto? Ya. Este derecho nace a partir de la esclavitud. Decir que yo nazco libre y no nazco como un esclavo. ¿Ok? Eso es súper importante, chiquillos. Súper, súper, súper importante. ¿Ya? Por eso nace este derecho, ¿ya? Que somos libres y por lo tanto tenemos nuestras propias capacidades y podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿ok? De cierta forma, porque siempre tenemos que apegarnos a ciertas normas, ¿sí? Acá podemos, de hecho este va ligado con el anterior, podemos pensar lo que queramos, tener nuestras propias opiniones, contársela a cualquier persona, practicar una religión en público, en privado. Yo puedo decir que yo soy católica, puedo decir que soy atea o puedo decir lo que yo quiera y no por expresarlo alguien puede criticarme o juzgarme o tratarme mal, ¿ya? Todos somos diferentes y a eso va esta idea, que todos podemos pensar lo que nosotros queramos, siempre y cuando no dañe a otra persona, ¿ok? Eso es importante, ¿sí? Todos tienen derecho, y esta ya la había puesto. Todos tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. Ninguna persona puede ser esclava de otra. Y aquí también se alude principalmente a la esclavitud, ¿ya? Cuando hablamos también, chiquillos, que tienen derecho a la libertad y a la seguridad personal, muchas veces, chiquillos, eh, se alude principalmente. Eh, ay, espérenme. Ahí sí. Ya. Cuando hablamos de la libertad y la seguridad personal, podemos compararlo también, como ya estuvimos viendo, con el tema de estallido social, por ejemplo. ¿Ya? Eh, resguardar la seguridad personal. Por ejemplo, el presidente lo que decía, que él quería resguardar digamos, la seguridad personal de cada ciudadano. Y obviamente, ¿cómo podía hacer eso? Eso lo podía hacer a través del toque de queda. Benjamín, ¿qué le pasa? ¿Le duele la encía, los dientes? Usted lo estaba mirando ahí. Ya, me alegro que esté bien. Nadie puede ser privado de su nacionalidad. Esto quiere decir que todos tienen derecho a pertenecer a una nación. Eso quiere decir que si yo nazco en Chile, puedo tener la nacionalidad chilena. Pero, por ejemplo, casos muy comunes, si yo nazco en Argentina, pero soy hija de 2 chilenos, ¿puedo pedir la nacionalidad argentina? De cierta forma, yo creo que sí, se puede. Sí, es más complicado, pero se puede. ¿Por qué se puede? Porque yo nací en terrenos argentinos. Supongamos que yo nazco en Perú, pero mis padres son chilenos y mi mamá es chilena y mi papá es boliviano. Y nací en Perú, más encima. Nada que ver, pues, ¿cierto? Yo puedo optar a 3 nacionalidades. Puedo optar a la nacionalidad chilena porque mi madre es chilena, puedo optar a la nacionalidad boliviana porque mi padre es boliviano, o puedo optar a la nacionalidad peruana porque yo nací en Perú, ¿ya? A eso se refiere que yo puedo tener el derecho a pertenecer a una nación, sea como sea,
A ver, Agus, lo escuchamos. A ver, tío Andrés, si le damos el micrófono al Agustín Moraga. Es que tía, Dígame. recién se la acaba de cortar y no escuché tanto. Ya, ¿hasta dónde me escuchó? Hasta de la cuestión de que dijo que usted era argentina. Ya. Ah, ya, después di otro ejemplo que dije que, por ejemplo, una persona, yo nací en Perú, mi mamá es chilena y mi papá es boliviano. Yo puedo pedir tener nacionalidad chilena, porque mi mamá es chilena, puedo pedir tener la nacionalidad boliviana, porque mi padre es boliviano, ¿cierto? Y puedo pedir, ¿cierto? La nacionalidad, en este caso peruana, si es que nazco en territorio de Perú. No siempre es tan fácil, chiquillos. No siempre se le concede la nacionalidad a cualquier persona, exceptuando si mis padres viven en un mismo lugar y, ¿cómo se dice? Y son del mismo lugar. Por ejemplo, si mis dos papás son chilenos, que yo tenga la nacionalidad chilena va a ser muy sencillo, ¿ya? Ya. Entonces, todos tienen derecho, bueno, y también chiquillos, como le hablaba de la nacionalidad, pero no los quiero meter con más información. eh, por ejemplo, yo no sé, no creo que ustedes lo conozcan, pero la nacionalidad a veces también se otorga por distintos motivos, ¿ya? No solamente por tener padre o madre del país, ¿cierto? Por ejemplo, hay varios casos, de hecho, de deportistas argentinos que le han dado la nacionalidad chilena. Por ejemplo, Bartichotto es un jugador de fútbol argentino que jugó en Colo-Colo, ¿cierto? Y le dieron la nacionalidad chilena, ¿ya? No sé específicamente en este caso, no sé si fue principalmente por sus méritos o fue principalmente por una carta de agradecimiento. No me acuerdo bien cómo fue el tema, pero a grandes rasgos, chiquillos, a él se le regaló la nacionalidad, ¿ya? O sea, ahora este personaje, ¿cierto? Puede ser considerado como chileno, ¿ya? Y finalmente, aquí está. El último y uno de los más importantes, no los puse todos en todo caso, chiquillos, puse solo algunos como los más importantes. Todos tienen derecho a una educación gratuita y a aprender una profesión. La educación debe promover la comprensión, la tolerancia y la amistad. Es decir, todos tenemos derechos a educarnos en un colegio, ¿sí? A aprender en este colegio, ¿cierto? Y tenemos derecho a que esta educación nos ayude a desarrollar la comprensión, no solo la comprensión lectora, sino la comprensión del mundo, la tolerancia, chiquillos, que es un valor súper importante. Es decir, yo acepto, quizás no estoy de acuerdo con lo que hace mi compañero, pero lo tolero en el sentido de que acepto lo que hace. Voy a tratar de no meterme en lo que hace. No me gusta lo que hace, pero lo acepto, no lo critico. Y otro valor también conocido como la amistad, ya que se da mucho en las escuelas. Ahora pasamos a otra cosa que también es importante, que es el deber. El deber, como yo les decía, siempre va a estar de la mano de un derecho, ¿ya? Y los deberes son sumamente importantes porque son las cosas que nosotros debemos hacer. Es una obligación o una responsabilidad, ¿ya? Para que las cosas estén bien. Por ejemplo, los niños tienen el deber de portarse bien en el colegio y su derecho sería recibir una educación de calidad. Los niños tienen el deber de estudiar para las pruebas, ¿cierto? Es su obligación y responsabilidad estudiar para las pruebas, ¿sí? Los niños tienen el deber de ayudar a la mamá a hacer la cama, supongamos, ¿ya? Etcétera, chiquillos.
Pero, por ejemplo, los niños no pueden trabajar. Por lo tanto, los niños tienen el derecho a jugar, a ser libres de cierta forma, ¿ya? Si yo hago trabajar a un niño de 10 años, de 8 años, estoy vulnerando uno de sus derechos, que es el derecho a la libertad, derecho a jugar, derecho a expresarse, ¿ya? Que eso lo vamos a ver la próxima semana con los derechos del niño, ¿ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos ready? Okidoki. Ya. Vamos. Debemos respetar las leyes que rigen la sociedad, tener buena conducta en la escuela y portarnos bien en casa, que esto es importante. Una de las cosas más importantes aquí que yo puedo apelar tiene que ver con, chiquillos, respetar las leyes, ¿ya? Respetar las leyes y en este caso las normas. Si yo voy manejando y me dice pare, yo tengo que parar, ¿ya? Si el semáforo está en rojo, yo tengo que parar. Es mi obligación y responsabilidad hacerlo. ¿Para qué? Para así poder evitar un accidente, ¿ok? Debemos respetar a nuestros semejantes, sin importar su sexo, es decir, si es femenino o masculino, nivel socioeconómico, si tiene más dinero o no, religión, nacionalidad o sus impedimentos físicos y mentales. Es decir, nos debemos respetar entre todos. Si yo tengo un compañero que tiene problemas, por ejemplo, para caminar, quizás lo tengo que respetar y no lo tengo que molestar. Por ejemplo, Agustín Moraga, dígame. Que yo ya me sé una cosa. Dígame, ¿qué cosa se sabe? Muy bien. Agus, no sé si se me quedó pegado a mí o a la Agus. ¿Se le habrá quedado pegado a él, chiquillo, o a mí? Sí, parece, profesora. Ah, ya, bueno. Vamos a pasar mientras al David y si llega y le llega la conexión, le damos el audio. David. Profe, ¿qué es obligatorio que uno trabaje siendo mayor de edad? No, no es obligación. Y muy buena la pregunta. Muy buena la pregunta. No es obligatorio que ustedes trabajen, pero debiese ser, a ver, primero uno trabaja primero para obtener recursos, ¿cierto? Y para qué yo quiero obtener recursos, primero lo hago para poder comprarme mi alimentación, si es que vivo solito, ¿cierto? Y segundo, para comprarme quizá en un momento alguna casa o arrendar casa. Entonces, quizá es una obligación, pero en el sentido de que, de que tienes que hacerlo, porque si no, ¿de qué vas a vivir? ¿De qué vas a comer? ¿Ya? Pero, por ejemplo, si vives con tu papá y tus papás aún te dicen, no, no te preocupes, no trabajes, nosotros te damos, o sea, y claro, pues no vendría siendo una obligación. Es como, a ver, decir deber, pero es un deber personal. No es un deber que deba cumplirse con demás personas, es un deber consigo mismo, ¿ya? Es su deber, por ejemplo, es mi deber trabajar, ¿cierto? Para yo poder obtener un sueldo a fin de mes y para poder alimentarme, ¿cierto? Si no, ¿de qué vale? ¿Sí? Ya, David, muchas gracias. Ahora sí, Agustín. Es que tía se me fue la internet. Sí, sí, nos dimos cuenta. Se había quedado pegado. Ya, díganos. Ahora sí. Ya, es que yo ya me sé algo. Es que la si está como con una línea roja, es porque no te debes que estacionar ahí. Pero si sale una E verde, sí te puedes estacionar ahí. Muy bien, Agus. Muy, muy bien. Y eso tiene que ver, chiquillos, con las leyes del tránsito, que es un deber que nosotros
las respetemos. Bueno, nosotros los que manejamos en verdad, porque usted si va caminando y ve, dice no estacionarse y usted se sienta ahí, eso va, esas leyes van explícitas solamente para los vehículos motorizados, ya sea auto o moto, ¿ya? Muy bien, Agus. Las leyes que más tenemos que respetar nosotros como peatones en ese sentido es el paso de cebra, ¿ya? Si hay un paso de cebra, respetarlo, si no, no pasar por el paso de cebra. Ya, tío Andrés, estamos casi. Y finalmente, que esto es lo más importante, debemos respetar a nuestros padres, maestros y a todas las personas, pues entre todos nos ayudamos a encontrar el camino que conduce a la vida adulta. Es decir, si yo soy una persona que respeta a los mayores y respeto desde chiquitito, quiere decir que cuando grande voy a ser la misma persona que respeto siempre. ¿Ya? Ahora, pregunta para ustedes. ¿Estudiar para las pruebas es un deber o es un derecho? Deber número 1, derecho número 2. ¿Es un deber o un derecho? Un deber, dicen, deber. ¿Es un deber o un derecho? Deber número 1, derecho número 2. Es un deber, dicen, vamos a ver. Correcto. Vivir bajo un techo que me cuide de la lluvia y de todo. ¿Es un deber o un derecho? Ya, el Rafa ahí, el Rafa había dicho 2 y después 1. Estaba ahí calentito. Ya, el Abu dice 2, la Gaby dice 2, ya. Entonces ustedes dicen que es un derecho. ¿Derecho? Perfecto, es un derecho. Es el derecho que yo tengo a vivir, a la vivienda, a ser cuidado, ¿ya? Portarme bien. ¿Es un deber o es un derecho? Un deber, dice ahí, otros dicen un derecho. Portarme bien con mis papás o portarme bien en general, ¿será un deber o será un derecho? Ya, tío, esperen un segundito, estamos en estas 2 oraciones y estamos listos. ¡Ay, se me salió el dormir! Ya, dormir, aunque ya la vieron. ¿Es un deber o es un derecho? Es un derecho, aunque ya se la había mostrado. Pero ¿por qué es un derecho, chiquillos? Porque yo tengo el derecho a descansar, ¿ya? Es mi deber dormir temprano, sí, porque si no al otro día voy a estar con mucho sueño. Pero es un derecho el que yo tengo a poder descansar. Si alguien me priva de poder dormir, va a ser muy difícil. Y obviamente puede recibir sanciones, ¿ya? Ya, chiquillos, estaríamos listos. Estamos listos en la hora. Rafa, ¿me quiere decir algo? Ya, rapidito porque estamos en la hora. Tía, quiero un deber, de hecho. Le digo cuál es un derecho Ya, de los niños, tener una familia. Bien, perfecto, muy bien, Rafa, muy bien. Exactamente, tener una familia. Y la próxima semana vamos a ver todos los otros derechos del niño. ¿Ya? Ya, tío Andrés, estamos tiquitaca, no hay problema. Jimmy, muchas gracias, profesora. Muchas gracias, niños, por estar en la clase. Nos vemos pronto. Adiós, tía Erika. Cuídense.